Hay un problema con las iglesias cristianas que al momento de interpretar las escrituras o de escuchar las escrituras, las tuercen y quieren hacer ver que la escritura dice algo que realmente no dice. Es forzar a la Biblia a decir algo que la Biblia no dice. Y entonces es un problema peligroso con las iglesias cristianas porque básicamente basan sus doctrinas en cosas que la Biblia no dice. Simplemente las siguen porque las dijo un pastor, porque las dijo un teólogo, o creen que porque un erudito, un sabio, o un erudito en hebreo, o un erudito en griego, o un erudito en arameo, o cualquier otro idioma, creen que porque un erudito hizo un comentario acerca de eso, él tiene la razón. Y muchas veces estos mismos eruditos tuercen las escrituras, tuercen el significado real de lo que es los manuscritos, en los primeros manuscritos para dar su propia interpretación. Por ejemplo, acá en la parábola del trigo y la cizaña es una de las parábolas más utilizadas en el cristianismo para condenar, para hablar contra aquellas personas que dejan de asistir a cierta iglesia. Y un argumento que es muy usado por las iglesias es que la cizaña son los que se van de la iglesia. Ahora, esa es una interpretación meramente humana. Esa interpretación, la Biblia no dice nada de eso. Es simplemente una interpretación que se le da al texto. Pero la Biblia no dice eso. Entonces, para empezar, encontramos acá, por ejemplo, en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 13, este, vamos a buscar acá la parábola del trigo y de la cizaña. Dice Mateo capítulo 13, verso 24. Dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí hay un gran problema que es demasiado grave con la interpretación del cristianismo a este versículo, a este capítulo, a este verso del 24 al 30. El problema es que ellos interpretan esto como que la cizaña son los que se van de la iglesia y muchas veces la cizaña es la que más permanece en una iglesia de cuatro paredes. El concepto de iglesia en la Biblia se ha tergiversado fuertemente en el cristianismo porque ellos creen que la iglesia de Dios es una denominación. Entonces, si tomamos un ejemplo, por ejemplo, la iglesia católica, Luz del Mundo de Jaime Puertas, podemos tomar a los mormones de Joseph Smith, podemos tomar a los testigos de Jehová de Taz Russell, podemos tomar a los pentecostales de William Seymour y todas estas denominaciones que hace más de 700 años no existían. Porque realmente hace 700 años no existían los pentecostales, no existían los testigos de Jehová, no existían los mormones, no existía Luz del Mundo. Son básicamente denominaciones cristianas recientes, nuevas y todas coinciden en las mismas doctrinas con la Iglesia Católica. Realmente los cristianos son cristianos evangélicos católicos. La única diferencia entre un cristiano evangélico y un católico es que el cristiano evangélico no adora imágenes, pero existen otros tipos de idolatría, como por ejemplo la idolatría que tienen hacia el pueblo de Israel, al Israel actual, que muchos creen que son el Israel de la Biblia, pero no son el Israel de la Biblia, ni se le acercan ni se le acercan al Israel de la Biblia. Y muchos han sido engañados creyendo que son el Israel de la Biblia. No existían estas denominaciones en aquellos tiempos. Entonces, si vamos a tomar esta lógica, por ejemplo, una iglesia, por ejemplo, como los bautistas. Si un hermanito de la iglesia bautista se va porque no le gustó lo que enseñaban en la iglesia bautista, porque consideraba que no era bíblico, que no era escritural, y se va a una iglesia pentecostal, o si un hermanito de la iglesia Luz del Mundo abandona la iglesia Luz del Mundo y se va a una iglesia bautista,
eh, la interpretación que suelen dar muchos cristianos es que esa persona nunca fue cristiano por el hecho de que si se fue de una iglesia en la que estaba, entonces él no era cristiano y nunca estuvo convertido. O sea, básicamente te explican que la salvación consiste en que tú tienes que permanecer en una iglesia y te explican que tu salvación depende de la iglesia en la que tú estás. Cuando se sabe en las escrituras que el único camino a la vida eterna es Cristo y que la única salvación que podemos obtener es por medio de Yeshua, que es el Mesías. Entonces, ¿de dónde sale esta interpretación? Esta interpretación viene por medio de sesgos racistas y discriminatorios que surgieron en el siglo XV, a partir del siglo XV, para discriminar a las personas que dejaban una denominación y se pasaban a otra, como fue en el caso de que los dejaron la Iglesia Católica y se pasaron a lo que enseñaba Lutero. Luego de Lutero vino Wesley, Calvino, se fundaron los pentecostales y todo esto. Entonces, vamos a tomar esta lógica. Si según los cristianos la parábola del trigo y la cizaña se refiere a la cizaña, a los que se van de la iglesia, entonces podríamos decir que cada vez que un miembro de una iglesia deja Luz del Mundo o deja a los bautistas o sea la denominación que sea para irse a otra denominación, podríamos decir entonces que cada vez que un miembro de una iglesia se va de esa iglesia porque consideran que en esa iglesia se están predicando herejías y no son bíblicos, podríamos decir entonces que cada vez que alguien se va es el fin de los tiempos. Porque acá en el contexto de la parábola del trigo y de la cizaña se dice que dice, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Está hablando del fin de los tiempos, al final de los tiempos, en el día postrero, que él enviará a sus ángeles a recoger. Y si decimos esto y aceptamos y decimos que los que se van de la iglesia son la cizaña, entonces estamos diciendo que Cristo está viniendo cada vez a separar la cizaña. Él no va a separar la cizaña, no, él la cizaña él la separa al final de los tiempos. Este versículo de acá tiene otro contexto, otro significado, tiene otro contexto que no tiene nada que ver con esa interpretación, porque es una mentira. El separar el trigo de la cizaña es al final de los tiempos. ¿Por qué la mayoría de las personas actualmente tienen tanto recelo hacia ir a una iglesia y ya no quieren ir a las iglesias? Es que la misma escritura lo dice. Lo dice la escritura y dice el apóstol San Pablo, vamos a buscarlo por acá, lo que dice el apóstol San Pablo acerca de los templos de piedra. A ver, no habita. Ya, miren lo que dice el apóstol San Pablo en Hechos, capítulo 17. Dice. El Dios, Hechos 17 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Entonces, la mala interpretación que tienen los cristianos del tema de la gracia, porque lo han malinterpretado profundamente. Lo han malinterpretado profundamente. Y básicamente te dicen que no, nosotros somos salvos por fe y no por obras. Y sí, verdaderamente es la verdad, somos salvos por gracia y no por obras. Sin embargo, el fruto de la gracia son las obras. Pues eso dice el apóstol Santiago o el apóstol Jacobo en la epístola de Santiago que no es solamente la fe, porque la fe sola por sí no sirve de nada. Lo dice el apóstol Santiago y lo puedo buscar acá. El apóstol Santiago dice la fe porque hablando acerca de la fe y de todo el tema de las obras, porque los cristianos no entiendo qué Biblia leen, qué es lo que leen, porque incluso teniendo la Reina Valera, que es una Biblia corrupta, una Biblia que ha sido mal interpretada, mal traducida, que tiene cosas que le han metido mano negra, tergiversando versículos bíblicos para justificar doctrinas que son antibíblicas, aún así usted puede encontrar allí mucha verdad. Entonces, dice el apóstol Santiago, no, a ver, la fe por sí sola.
Santiago. En Santiago 2:14. Ya, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Santiago está diciendo, la fe sin obras no sirve para nada. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Escuchen, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? Las obras son el fruto de la fe. Y si no hay obras, significa que esa fe no está fundamentada en algo correcto. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? Aquí hay dos explicaciones. Una sola es la verdadera. Una, Santiago está en la verdad. Dos, la forma de contradecir esto es decir que Santiago en ese momento no era el Espíritu Santo que estaba escribiendo y que Santiago era un hereje. Es la única forma de decirlo. ¿De qué sirve la fe si no tiene obras? Dice la epístola de Santiago, capítulo 2 verso 14. Entonces, esta interpretación de que supuestamente las ovejas que se van de la iglesia son la cizaña no tiene fundamento en la Biblia. No lo tiene, porque la misma Biblia te está diciendo que al final de los tiempos, al final, en el día postrero, el trigo y la cizaña serán separados, el trigo y la cizaña. Está hablando del mundo en general, no está hablando en un contexto de una iglesia de cuatro paredes, como dice Pablo. El Dios que hizo el mundo y las cosas que hay en él no necesita de templos hechos por manos de hombre. El concepto de congregarse, no es que debemos congregarnos porque se mandó a congregarse, ¿ya? Yo le pregunto a cualquier cristiano qué es congregarse y cuál es su contexto. Tú no vas a querer entender la Biblia en un contexto occidental moderno a lo que ellos estaban pensando hace 2000 años atrás, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Imagínate, si en la actualidad, por ejemplo, y lo digo yo con base y fundamento porque yo hablo inglés y tengo la base y el fundamento. eh, Cuando tú vas a traducir algo del inglés al español, debes tener mucho cuidado porque hay cosas que son muchos modismos, hay lenguajes que no son literales y que son algún tipo de representación de algo y que son lenguajes que no son literales. Entonces tú tienes que buscar el contexto y la forma de un americano pensar. O es como que tú vayas a traducir del inglés algo, por ejemplo, nosotros en español decimos por supuesto. La forma de decir por supuesto en inglés es of course, lo cual sería de curso. El significado literal de la palabra of course del inglés al español es de curso. Pero hay un problema, que esa palabra es la palabra que ellos utilizan en el inglés para decir por supuesto. Of course, de curso. O sea, esa misma palabra, por ejemplo, yo tengo el título del curso. I have the title of the course. I have the title of the course. Yo tengo el título del curso. En ese sentido sí se puede traducir literalmente. Pero cuando tú vas a decir, por ejemplo, hiciste la tarea, la respuesta por supuesto en inglés sería of course. Ya no se traduciría como de curso, sino por supuesto. O sea, por supuesto, la dice, of course I did it. O sea, of course I did it. No podemos nosotros tratar de entender la Biblia con un pensamiento moderno occidental a tratar de entenderla en el pensamiento antiguo griego, el pensamiento antiguo judío, porque no es lo mismo. Hay que buscar el contexto y ver qué es lo que se refería. Entonces, ese tema acá de que supuestamente que los que se van de la iglesia son la cizaña, eso es una completa mentira. Sí hay un versículo bíblico para aquellos que se van sí hay un capítulo completo para aquellas personas que se van de las iglesias, porque en esas iglesias ellos consideran que no está Dios ni el Espíritu Santo. Y muchos dicen, pon la excusa perfecta de muchos cristianos. Es que es una excusa porque la Biblia dice, o sea, ellos toman versículos de la Biblia para justificar lo que ellos creen, para justificar sus creencias y para justificar a sus pastores y las doctrinas que predican, cuando son cosas injustificables. No podemos tomar la Biblia a nuestra propia conveniencia para acomodarla a nuestro propio pensamiento para discriminar a otros hermanos que no piensan igual que nosotros. Cuando Jesucristo vino, Yeshua vino a este mundo, Él no vino a reformar el judaísmo, Él no vino a reformar las denominaciones religiosas de su tiempo. Él las maldijo más bien.
Cuando Yeshua vino, él vino a sacarlos de esa denominación o religión. Y cuando él venga en este tiempo, él no va a venir a reformar a los luteranos, él no va a venir a reformar a los pentecostales, él los va a sacar de allí. Y así como en las denominaciones del primer siglo quedaron malditas por Cristo, las denominaciones de la actualidad también están recibiendo esa maldición, porque están rechazando el verdadero evangelio por seguir doctrinas de hombres y mandamientos de hombres. Dice en el libro de Eclesiastés capítulo 1, porque no hay nada nuevo en el debajo de los cielos, ni nada de lo cual podamos decir, y aquí esto es nuevo, porque ya sucedió en los tiempos o existió en los tiempos pasados, mas no hay memoria de ello. No podemos decir que estos tiempos son muy distintos a los tiempos del Yeshua, porque no es así. Estamos en las mismas condiciones. Las denominaciones que supuestamente deberían servir a Dios son mercaderes de la fe, y en lugar de traer ovejas las ahuyentan con doctrinas y mandamientos de hombres y con rigurosos mandamientos que no tienen nada que ver con las escrituras. Entonces, cuando él no vino a reformar el judaísmo, él dijo, sálganse de allí. Él no va a venir a reformar luz del mundo, ni pentecostales, ni bautistas. Él los viene a sacar de allí porque es lo que la Biblia llama cueva de ladrones y guarida de toda ave y de toda ave de rapiña y de todo espíritu inmundo. ¿Cómo supuestamente una persona que tiene el Espíritu Santo se la pasan exorcizándola varias veces en una iglesia cristiana cuando, después de supuestamente haber recibido el Espíritu Santo? ¿Puede un salvo que después de haber recibido el Espíritu Santo ser poseído por demonios? No tiene ningún sentido realmente. Entonces, ¿cómo puede una persona que supuestamente tiene el Espíritu Santo ser utilizada por demonios? Y muchos creen que por el profetizar y que esas cosas que profetizan se cumplan, eso no es representación del Espíritu Santo. La misma Biblia dice que los frutos del Espíritu son amor, fe, paciencia, gozo, longanimidad, templanza. Los frutos del Espíritu Santo no son hablar en lenguas, no son ver visiones ni profetizar. E incluso han habido gente que ni siquiera han sido cristianos que han profetizado cosas que se han cumplido, pero no son de Dios, son de Satanás. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver la parábola del trigo y de la cizaña con los cristianos que se van de iglesias. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces, ahora vamos a buscar un versículo que sí tiene que ver con eso. Vamos a buscar un versículo que sí tiene que ver con con el tema de las personas que se van de la iglesia, y que es algo que es grave, por supuesto, es muy grave. ¿Cuál es el punto acá? El camino, la verdad y la vida es Cristo. Dios no habita en templos hechos para manos de hombres. Los primeros cristianos, cuando se congregaban, ellos no se congregaban en iglesias ni templos. Muchos cristianos no lo saben. El problema de los cristianos, y la Biblia lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En ningún lugar de la Biblia dice que el pueblo perece por falta de tener el Espíritu Santo. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, y ese es el problema de los cristianos, que como ellos no investigan y no les gusta investigar porque los pastores de su iglesia, los líderes religiosos y los teólogos les dicen que ellos no tienen que investigar, que lo que dice el pastor eso es la verdad porque ellos son hombres ungidos por el Señor. Todo hombre sea mentiroso, pero Dios verás. Todo hombre que sangra, dice la Biblia, sea mentiroso, pero Dios verás. No confía en nadie. No que hace señales, no confía en esa persona, y mucho menos si dice yo soy profeta, que Dios me envió, que Dios me dijo que hiciera esto. No confíe en ello. Confíe solamente en Cristo, que dice que todos deben ser probados con las escrituras. Y el problema de muchos cristianos es que como a ellos no les interesa estudiar la historia, como no les interesa estudiar las escrituras a profundidad, porque según ellos, llevarle la contraria a un pastor es llevarle la contraria a Dios, terminan siendo engañados. Y lamentablemente, una de las razones por las que muchos cristianos les da miedo investigar es porque tienen miedo a perderse y a ser engañados. Y el problema de los cristianos es que hace muchísimos años Satanás los engañó con falsas doctrinas y no lo saben. Ellos tienen miedo a creer cosas erradas, pero el problema es que hace muchísimos años que ya los engañaron y están creyendo cosas erradas que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces, la salvación no depende de ir a una iglesia. No, dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice más nada. No, que si tú no vas a la iglesia, tú estás en desobediencia. Tú no estás en desobediencia. Una familia de 4 personas que se reúne todos los días en su casa a leer la Biblia ya es una congregación y se están congregando. Yo no condeno a una persona que quiere ir a una iglesia. No la condeno. No la condeno a una persona que quiere ir a una iglesia, pero a mí nadie me va a venir a decir que por el hecho de no asistir a un templo de piedra dirigido por un pastor que lo que hace es aprovecharse de sus ovejas y hablar mentira, me voy a perder, porque la Biblia no dice eso. Otra malinterpretación del texto bíblico, el texto donde dice,
Sujetaos a vuestros pastores y obedecedlos. Ese texto bíblico es una completa manipulación a la Biblia, manipulada por la Iglesia Católica para que la gente este, estuviese sujeta a hombres de carne y hueso. Básicamente lo que existe hoy en día. Una idolatría a la personalidad, culto a la personalidad, donde se exalta más a un hombre, a un profeta o a un pastor por encima del mismísimo evangelio. Entonces, si un creyente viene a cuestionar a un pastor lo que está predicando, porque según lo que él ha entendido en las escrituras, lo que él está predicando no es correcto, salen los demás miembros de la iglesia a defender al pastor y decirle que ellos no pueden hablar contra el pastor porque es el ungido del Señor y porque tenemos que sujetarnos a nuestros pastores. Malinterpretación del texto bíblico, y aparte de una malinterpretación, utilizar la Biblia a la propia conveniencia. ¿Para qué? Para mantener a las ovejas ciegas como borregos que van al matadero creyendo cosas que no son escriturales. El texto, lo que realmente dice en su contexto en el griego es: apercíbanse de los que os saben más que vosotros y están pendientes de ellos. No dice eso de que no, obedezcan a vuestros pastores y sujétense. Los pastores son siervos. Ellos no están para ser servidos en la iglesia. No son los presidentes y reyes de la iglesia. Ellos son siervos y están al mismo nivel que cualquier miembro de la iglesia. Dice la escritura, Dios no hace excepción de personas. No, que fulanito tiene un nivel de unción más alto que fulanito. El mismo Espíritu Santo que habita en uno habita en otro, y habita en todos. Eso es una completa mentira. Que no, que fulanito tiene un nivel de unción y poder. Eso es mentira. Los niveles de unción, niveles de poder, eso también se lo inventaron en el siglo XV por motivos de discriminación, para discriminar a los demás miembros de la iglesia, para sobreexaltar a unos más que otros, y con este mismo tema de los supuestos líderes religiosos, pastores que deben ser obedecidos como si fueran Dios mismo. Entonces, todo esto no tiene ningún fundamento en las escrituras, sino que son vainas que, cosas que ellos mismos se han inventado, que no tienen nada que ver con las escrituras. Entonces muchos dicen, no, tú estás diciendo, me estás diciendo que desobedezca la Biblia. Tú estás desobedeciendo la Biblia por ignorancia, porque al no investigar, entonces estás haciéndolo por ignorancia. Otros me dirán, no, ¿y acaso tú sabes griego, sabes arameo? Yo hablo inglés. ¿Cómo se habla inglés? ¿Cómo se aprende un idioma? Estudiándolo, obviamente. Si tú puedes aprender un idioma, significa que tú puedes entenderlo y estudiarlo. Lo mismo sucede con el hebreo, lo mismo sucede con el griego. Simplemente necesitas estudiar a profundidad, buscar los contextos, buscar los significados. No que son lenguas muertas, pero es que eso no tiene nada que ver. ¿Cómo puedes traducir un libro en inglés antiguo? Obviamente estudiando el contexto, buscando los contextos, sus significados en un diccionario. ¿Cómo puedes leer una Biblia antigua del español y traducirla al español moderno? Buscando los contextos, lo mismo sucede con el hebreo, lo mismo con el griego, lo mismo con el arameo. Entonces, el que creyera y fuera bautizado será salvo, no el que asiste a una iglesia. ¿Dónde dice la Biblia? Y reto a cualquier cristiano que me busque un versículo en la Biblia que diga que la salvación es por asistir a una iglesia. Reto a cualquier cristiano que me muestre en la Biblia donde dice que por el hecho de no asistir a una iglesia no estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque según la Biblia, la iglesia soy yo. Dice que nosotros somos el templo de Dios, no un templo hecho de cuatro paredes. La otra cuestión, el primero en crear un templo de piedra para reunión cristiana fue un hereje del segundo siglo que se llamaba Marción del Ponto. Marción del Ponto rechazó todo el Antiguo Testamento y decía que Jehová era Satanás. Jehová, no me gusta llamarlo Jehová porque ese no es un nombre correcto, y aparte que tiene en hebreo también un significado bizarro. Pero Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, para Marción del Ponto era Satanás. Marción del Ponto fue el primero en dividir a Dios, en el tema del cristianismo, en dividir a Dios, en hacer diferencia entre Jesucristo y el Padre. Fue Marción del Ponto, el mismo que decía que Jehová, Yahweh, era Satanás. La pregunta es, ¿por qué los cristianos creen doctrinas que el primero que las empezó a predicar era un tipo del año 144 y que de paso decía que Jehová era Satanás, era un hereje? Y también Marción del Ponto fue el primero en hacer una iglesia para la unión cristiana y el primero en hacer un canón de la Biblia solamente con libros del Nuevo Testamento, porque los libros del Antiguo Testamento para él estaban malditos. Fue el primero en enseñar que la oratoria estaba abolida, porque muchos malinterpretan a Pablo y se creen sabios por leerse el Nuevo Testamento. Se creen sabios por leerse el Nuevo Testamento y no conocen absolutamente nada del Antiguo Testamento. ¿Y cómo vas a conocer el final del libro cuando ni siquiera conoces el principio, ni sus contextos? No lo puedes hacer. Entonces, reto a cualquier cristiano que me diga dónde dice la Biblia, lo reto a que me diga dónde dice la Biblia que la salvación depende de asistir a una iglesia. La salvación depende de que tú tengas comunión con Dios. No dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Exactamente. Muchos tenían la costumbre de que duraban un momento congregándose,
en su familia, con sus amigos, y de la noche a la mañana volvían otra vez al mundo y ya no buscaban de Dios, ya no leían la Biblia, ya no hacían nada, porque tenían la mala costumbre de no congregarse. Pero ¿qué es congregarse? Porque ellos se reunían en sus casas, en su familia. Otro problema grande que existe en las iglesias. Y muchos dicen, no, que mis hijos están rebeldes, que mis hijos no quieren obedecer a Dios. Pero es que en la Biblia, si tú lo lees, primero Dios, segundo tu familia refiriéndose a tu esposo y tus hijos, y tercero, tu otra familia, no, pero Dios primero, no es primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, no. Tú no puedes descuidar a tu familia por una iglesia. No, porque tu primera iglesia es tu casa. La Biblia dice, el hombre que anhela pastorado debe ser marido de una sola mujer, no pendenciero, no chismoso, no dado al vino, y que sepa gobernar su casa. Y la mayoría de las iglesias cristianas, y la mayoría de los pastores de iglesias cristianas, sus hijos viven en rebeldía, dejan el evangelio. Por eso, porque descuidan a su familia por servir a una iglesia y por servir a hombres de carne y hueso que se hacen llamar los ungidos de Jehová. Descuidan a su propia familia. Por eso Dios dice, me tienen hartos vuestras, o sea, Dios no está pidiendo de nosotros liturgia. Dios no está pidiendo liturgia ni nada de eso de nosotros. Eso Dios no lo está pidiendo. Dios quiere un corazón obediente a sus mandamientos, pero los cristianos dicen que la ley fue abolida, supuestamente ellos, que la ley ya no está vigente porque la ley, el que está bajo la ley está bajo maldición, porque cuando leen a Pablo lo leen así. Lo leen con un ojo tapado y tapan un pedacito del verso y leen nada más un versículo, pero no leen lo que dice más arriba, no leen lo que dice más abajo y lo sacan completamente de contexto todo. Todo lo sacan de contexto por completo. Ah, para guardar fiestas paganas, sí, sí, o sea, para guardar mandamientos de Dios que él mismo dio y que dijo que serían eternos y que dijo que iban a ser guardados tanto por israelitas naturales como por extranjeros. Porque ese supuesto cuento de que no, que la ley fue hecha para los judíos nada más. No, no, dice, para el natural y para el extranjero que habitar en ti, deberán guardar esa ley. Ah, las leyes del Eterno que él dijo que debían ser guardadas eternamente no las guardan, pero sí guardan mandamientos de hombres que son antibíblicos y que no están en la Biblia, cosas que la Biblia no dice. Entonces, el que venga a decir que no, que si tú no asistes a la iglesia, tú estás descarriado, eso es mentira. Un descarriado es el que se aparta del evangelio, ya no ora, ya no escudriña. O un descarriado, no, pero es que si se aparta y deja de ir a la iglesia, entonces después deja de orar. No, hay muchos que están en una iglesia y no oran, no leen, no escudriñan, simplemente van a llenar una banca. Hay gente que tiene 30, 40 años en el evangelio y es como que si nunca hubiesen sido convertidos, como que si nunca hubiesen recibido el Espíritu Santo. Y hay gente que nunca en su vida ha entrado en una iglesia, nunca. Y están más cerca de Dios de lo que cualquier otra persona puede estar. Tienen más hambre de Dios, están más cerca y conocen más de Dios y Dios los bendice más que cualquier persona que está metido en una iglesia. Entonces, todo eso son contextos sacados de contexto, manipulación. Le han hecho creer a los cristianos que la salvación depende de asistir a una iglesia todos los domingos. Les han hecho creer que el que se va de la iglesia son la cizaña, cuando la Biblia dice que la cizaña y el trigo serán separados al final de los tiempos y es un contexto del mundo en general. No se está refiriendo simplemente a una iglesia. Entonces, aquí está el versículo que sí habla sobre los que se van de las iglesias y la razón por la cual ellos se van de esas iglesias. Pastores de Israel. Pastores de Israel, Jeremías. Jeremías. Vamos a ver si me aparece. Vamos a la Bible Getaway a ver. Ahora muchos dicen, no, pero es que eso era para Israel. Dios mío, la misma Biblia dice, o sea, para aclarar el punto de lo siguiente que voy a leer, no, que dicen, no, es que eso era para Israel. Vamos a aclarar este punto. Pablo dice, el apóstol San Pablo, el mismo Pablo, el apóstol más malinterpretado de la Biblia. De hecho, los únicos escritos que tienen una nota de advertencia en la Biblia son los escritos de Pablo. Dice la misma Biblia y acerca de los escritos de Pablo, dice el apóstol San Pedro. Pablo escribe cosas muy difíciles de entender, dice San Pedro, las cuales los indoctos, o sea, los brutos, tuercen para su propia perdición. O sea, tuercen las palabras de Pablo para su propia perdición. Lo hacían en el primer siglo. Imagínense ahora que han pasado 2000 años. Pablo dice que
nosotros, cuando aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador, al Mesías, a Jesucristo, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, dice que nosotros automáticamente pasamos a ser parte de Israel. Pero los cristianos dicen, no, pero es que es el Israel espiritual. ¿Dónde dice la Biblia que un Israel espiritual? ¿Dónde dice la Biblia que eso es un Israel espiritual? No lo dice, son sus propias interpretaciones humanas. Interpretaciones de hombres que no dicen la escritura. La Biblia no lo dice. Interpretaciones que fueron creadas por masones, Illuminati, y los cristianos las aceptan como si fueran bíblicas. Como por ejemplo, Cyrus Scofield, el creador de la Biblia de estudios Scofield, una de las Biblias más utilizadas en el cristianismo. Cyrus Scofield es una de las peores ratas que ha tenido el cristianismo. Un alcohólico, un tipo que abandonó a sus propios hijos, un tipo que se unió a una logia masónica del White Lotus en Nueva York, donde fue financiado por judíos sionistas, masones Illuminati, y creó la Biblia de estudio y se volvió multimillonario de la noche a la mañana. Estuvo involucrado en fraude, incluso siendo cristiano. Entonces nadie va a venir a decirme a mí que no, que la Biblia de estudios Scofield. El problema de los cristianos es que cuando leen la Biblia de estudios Scofield con su dispensacionalismo antibíblico, es que le dan más importancia a las interpretaciones al pie de página que a lo que realmente dice el texto bíblico. O sea, es como que a mí no me interesa qué dice la Biblia, lo que pasa es que Scofield lo dijo y yo le creo a Scofield. Ah, pero lo que no les gusta aceptar es que Scofield fue financiado por masones Illuminati, supuestamente judíos, se hacen llamar judíos y no lo son, dice la Biblia, le dice, conoces a los que se hacen llamar judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y le creen al tipo como si el tipo hubiese sido teólogo y el tipo ni siquiera era lingüista, el tipo ni siquiera era erudito, no era nada, el tipo simplemente era un farsante que lo que andaba era buscando fama, plata, dinero y engañó un montón de gente con un montón de doctrinas que hoy, hace 500 años, nadie las predicaba y nadie las hablaba. Doctrinas que incluso en el tiempo de Lutero nadie las creía ni las hablaba. Entonces, dice San Pablo que cuando aceptamos a Jesucristo somos parte de Israel. ¿Pero por qué? Porque todo Israel fue esparcido por el mundo. Cuando un hebreo, cuando un israelita es cortado del pueblo de Israel, él pasa a ser un gentil, uno de las naciones, un extranjero. Pero ahora somos reinjertados en el olivo original, que es Israel. No, ¿qué pasó con Israel cuando fueron cortados? Ellos dejaron de ser parte del pueblo de Dios. Ahora, como por medio de Jesucristo, el propósito del sacrificio del Mesías es que volvamos a ser parte del pueblo de Dios, de Israel, porque Israel es una entidad, es una nacionalidad. Y dice que somos injertados no entre, sino en el olivo original, porque somos parte del olivo original, y que recibimos la ciudadanía de Israel por medio del sacrificio del Mesías. Y no está hablando de algo espiritual, está hablando de algo literal, que va más allá de ir a un registro civil, a colocarte una supuesta nacionalidad. No, eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, según la Biblia, Israel es la iglesia y la iglesia es Israel. Desde un principio, dice, ya la pared de división que había entre ambos pueblos, gentiles y no gentiles, judíos, hebreos, como lo quieran llamar, hay unos conceptos allí que están mal dichos. Esa pared de división Dios la ha separado. Ya no es que Israel es un pueblo aparte, no, es uno solo, Israel. Israel, los gentiles pasan a ser parte de Israel. No es que los judíos son pueblo especial de Dios y ellos son aparte y Dios tiene un pacto especial con ellos. No, no existe un nuevo pacto para gentiles en la Biblia. Dice en el libro de Jeremías, he aquí haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quién es la casa de Israel? Dice la Biblia que Dios esparció a Israel por todos los extremos de la tierra hasta los confines de la tierra. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde salieron los latinoamericanos? Nadie sabe explicarlo. Nadie, absolutamente nadie sabe cómo explicarlo. Sí existe la explicación, pero si te vas a la historia oficial fue compuesta por masones Illuminati. Entonces, encontramos que el nuevo pacto dice con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Dónde dice la Biblia un nuevo pacto para gentiles? No lo dice en ninguna parte. Dice, y colocaré mi ley en sus mentes y en sus corazones y haré un nuevo pacto con ellos. Pacto, no nueva ley. Pacto. El problema de los cristianos es que como no investigan, ellos creen que ley y pacto son lo mismo y no es lo mismo. Ley es una constitución de reglamentos para la vida, para la protección de la vida misma. Pero un pacto es como
Cuando tú haces con un convenio con una persona, en este caso Dios haciendo un convenio con Israel, diciéndole, mira, voy a hacer un pacto contigo, pactemos acá y hagamos este convenio. Tú guardas mis mandamientos y yo te voy a bendecir. Así de simple, eso es un pacto. No tiene el pacto y ley no es lo mismo. Entonces dice que era un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces Israel es la iglesia y la iglesia es Israel. Todo gentil que entra al nuevo pacto es Israel, es parte de Israel, pueblo de Dios. Dice, ya dice San Pablo, no hay ni judío, ni libre, ni griego, ni hombre, ni mujer, sino que todos son uno en Cristo. Así que nadie me va a venir a decir que no, que Israel son aparte. No, todos son uno en Cristo. Dice, Dios no hace acepción de personas. Dios no va a hacer excepción con los judíos por ser judíos. Que ni siquiera literalmente son judíos. Se hacen llamar judíos y no lo son, dice la Biblia. Dice, se hacen llamar judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, eh, volviendo otra vez al versículo, dice acá acerca de los pastores de Israel. Ellos mismos se autojudicaron a sí mismos el nombre de pastores. Ellos mismos se adjudicaron a sí mismos, se adjudicaron a sí mismos el nombre de pastores. Dice, pastores de Israel, griten y giman de dolor, revuélquense en el polvo, guías del rebaño. Ha llegado la hora de que ustedes sean degollados. Cash Luna, Jaime Puertas, Joaquín Nazón, Jezabel, ¿cómo se llama esta Jezabel de que es dominicana? Yesenia, etcétera. Guillermo Maldonado, Kenneth Copeland y todos estos mercaderes de la fe que se hacen llamar cristianos y su evangelio no está basado en la Biblia, sino en sus bolsillos. Los romperé en pedazos y ustedes caerán como un vaso precioso. Los pastores no podrán huir y no habrá escapatoria para los líderes del rebaño. No, que Dios lo va a perdonar. Eso es mentira. Ellos están haciendo eso conscientemente de que está mal y conscientes de que Dios existe. No tienen una escapatoria. Ah, ya, pero al final de su vida van a decir, no, Señor, me arrepiento de todo lo que hice en mi vida. Dios no puede ser burlado. Ellos conocen el Evangelio y conocen, Dios no puede ser burlado. Puedo oír los gritos de los pastores y los gemidos de los líderes del rebaño, porque el Señor está destruyendo sus campos. Juicio es lo que viene para todos estos mercaderes de la fe. Juicio es lo que va a venir para cada uno de estos mercaderes. Ahora, encontramos acá, por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 34, profecía contra los pastores de Israel. Ahora, a muchos les gusta tomar textos del Antiguo Testamento y sacarlos de contexto, como por ejemplo el tema de los diezmos, y aplicárselos a sí mismos. El tema de los diezmos lo toman de los levitas. Primero, los cristianos no son levitas para andar cobrando el diezmo. Ellos no saben si son levitas o no para andar cobrando diezmo. Segundo, los sacrificios y el ritualismo y el sacerdocio de Aarón fue abolido porque el sacrificio perfecto ya fue hecho y al haber sido hecho el sacrificio perfecto no hay más necesidad ya de sacrificios, ni de sacerdocio, ni nada de eso. Aparte que ya no hay templo. ¿Por qué cobran diezmo? Y no, y lo peor es que se basan en Malaquías para decir, malditos sois con maldición la nación toda porque me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. El problema es que no son levitas y que el sacerdocio levítico ya no está vigente. Ya fue abolido el sacerdocio levítico. El sacerdocio, no la ley. Entonces, ¿en qué se basan para hablar sobre este tema? Porque si yo más no recuerdo, en el Nuevo Testamento no hay ningún mandamiento acerca de dar diezmos. Se dice, ayuden al huérfano, a la viuda. Dice, el que no trabaja, que no coma. En ningún lugar dice que los diezmos son para el pastor. Muchos dicen, no, pero es que es como un seguro para la esposa de los pastores. Pero ¿por qué tiene que haber un seguro para las esposas de los pastores? Ya, y los seguros para las esposas de los demás miembros de la iglesia. ¿Dónde está? Debería haber un seguro para ellos también. O sea, y no pueden decir, mira, los pastores de las iglesias pequeñas, ellos no reciben nada, eso sí es verdad. Pero ¿qué hacemos con las grandes élites, fundadores de iglesias, los que están arriba, aquellos que hacen los grandes viajes a Israel, viajes innecesarios a Israel todos los años? Muchos toman como por pretexto en aquel momento en que se derramó un perfume caro sobre los pies de Yeshua y Jesús le dice a Judas, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no.
Entonces toman eso como pretexto que no siempre lo más importante es darle a los pobres. No, 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 no. Él nunca dijo que era más importante eso. Él dijo que a él no siempre lo iban a tener. Eso fue lo que él dijo. Pero eso no es un texto que se puede utilizar como excusa para justificar el robo en las iglesias. Eh, Duran 30, 40 años dando diezmos. Son iglesias que tienen sedes en todas partes, ganan incluso en dólares y en otros países tienen sedes donde cobran en dólares, en euros. Casualmente, cuando un miembro de la iglesia está pasando por necesidad o está mal, lo primero que le dicen es, vamos a orar por el hermanito. Y se supone que los diezmos son para cubrir gastos de un hermanito que tenga necesidad. Es más, los diezmos se le quitaban, se le daban a la gente necesitada. Pero actualmente es al revés. Actualmente los diezmos se lo quitan a la gente necesitada. Dijo Cristo, vosotros sois hipócritas, va que invalidáis el mandamiento de Dios cuando vosotros decís, papá, mamá, este mes no te puedo ayudar porque lo que tengo lo he apartado para el Señor, invalidando así el primer mandamiento, uno de los mandamientos que es honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, está diciendo, o sea, tú estás diciendo que vas a dejar de honrar a tu padre y a tu madre que están pasando necesidad porque supuestamente Dios está exigiendo un 10% de tu sueldo, entonces deja de ayudar a tu prójimo cuando él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y no todo el mundo es nuestro prójimo. O sea, hay otro tema también con eso, porque muchos quieren justificar eso para o andar orando por presidentes, hijos, y gente que la misma Biblia dice que por esa gente no se debe ni orar, ni nada de eso. Y toman pretextos y excusas. Un texto, dice un predicador, que un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar doctrinas. Entonces, los diezmos no son para el pastor. Los diezmos son para ayudar a los necesitados. De hecho, si usted va, por ejemplo, en la cita perfecta que utilizan los diezmeros para justificar este tema del robo con el diezmo, que Pedro mismo dijo que harían mercadería de mercadería con los creyentes. Mercadería, mercaderes de la fe. Con los creyentes, dice el apóstol San Pedro. Ellos toman como excusa a Ananías y Zafira cuando Ananías y Zafira vendieron una propiedad y sustrajeron de la propiedad y trajeron a los pies de los apóstoles y murieron. La interpretación es de los diezmeros. No, Ananías y Zafira murieron ante Pedro porque ellos robaron a Dios. No, porque a Dios no se le puede robar. Ellos murieron porque mintieron al Espíritu Santo. Por eso fue que murieron. Por eso Pedro les dice, ustedes si hubiesen vendido la propiedad, el dinero les hubiese quedado todo a ustedes. O si hubiesen quedado con la propiedad. Pero ustedes mintieron porque sustrajeron del precio y dijeron, no, lo vendimos en tanto cuando no lo habían vendido a ese precio, sino que lo habían vendido por otra cantidad. Y sustrajeron del precio. No fue por robar, fue por mentir al Espíritu Santo, tratar de engañar al Espíritu Santo, aún con todas las señales y maravillas que habían visto hacer al Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces, ¿qué dice? Que los diezmos, diezmos, ofrendas, mejor dicho, no dice diezmos en ningún lugar, dice ofrendas, eran traídos ante los apóstoles. Pero el apóstol San Pedro no utilizaba los diezmos para comprarse una camioneta Hilux del año, ni andaba, utilizando los diezmos para hacer viajes a Jerusalén, innecesarios a Jerusalén todos los años. No, tampoco andaba utilizando los diezmos para, comprarse un traje Louis Vuitton caro de $50.000 con un reloj de $20.000 con incrustaciones de diamante, ni una suite penthouse en Venezuela, en las mejores quintas de Venezuela. No, él no estaba utilizando eso para eso. No hay nada de malo tener dinero. No, la Biblia nos dice, el principio de todos los males es el amor al dinero, no el tenerlo. El problema es cuando tú te aprovechas de la fe para ser mercader de la fe y enriquecerte con los bolsillos de los miembros de la iglesia. Ninguno de los apóstoles lo hicieron. Pablo dice, yo he trabajado mucho para no ser carga para vosotros. El que no trabaja, que no coma, dice él. Y dice, ayuden al huérfano, la viuda, al necesitado. La Biblia en ningún lugar te anda diciendo que le des 10% de tu sueldo a un pastor o una iglesia. Te dice que ayudes al necesitado directamente. Lo dice la Biblia, ayuda al necesitado. Eso es lo que te dice. No te dice llévalo al pastor. ¿Dónde dice eso? Reto a cualquiera que me busque en la Biblia. Me van a sacar en el Antiguo Testamento. Ah, pero no que supuestamente la ley está abolida. O sea, de la ley está abolido lo que a ti te conviene
pero lo que no te conviene, eso sí no lo guardas porque eso supuestamente Cristo lo murió en la cruz. Entonces, si estar bajo la ley es estar bajo maldición, cobrar diezmo significa que eres anatema y que estás bajo maldición en tu interpretación. Incluso estando la ley vigente, porque lo está, el tema de los diezmos no es vigente porque ya no hay sacerdocio levítico, no lo hay. Los levitas eran los que cobraban eso y la mayoría del tiempo era en comida y no era todo el tiempo, era de vez en cuando, no era todos los meses, como muchos le hacen creer a la gente. Entonces, miren lo que dice aquí el texto. Ezequiel capítulo 34. Profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Yahweh, Jehová para los cristianos, diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Yahweh el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, se apacientan a sí mismos. Muchos dirán, no, tú le tienes envidia al pastor porque tiene la camioneta. ¿Por qué yo tengo que envidiar a alguien que sea corrupto? Yo no le envidio nada, porque yo puedo trabajar y si yo me lo propongo al trabajo y obtengo lo que quiero, si es la voluntad de Dios, por supuesto, si Dios quiere, no es porque yo quiera, si Dios quiere. Yo lo puedo querer, pero si Dios no quiere, no lo voy a obtener. El tema es, ¿por qué abusar de las personas que son miembros de tu iglesia para tú pastorearte, apacentarte a ti mismo? Como ciertos pastores que por ejemplo, ciertos pastores venezolanos como Bertucci, Jaime Puertas, que le dicen a los venezolanos, no, no se vayan de su país, usted quédese acá en este país luchando con nosotros, quédense aquí, usted tienen que quedarse aquí luchando. Claro, lo dicen de la boca para afuera porque sus hijos, ellos mismos los mandaron a estudiar en el extranjero, en las mejores universidades de Estados Unidos, pagándole buenas universidades con plata de los diezmos. Mientras que los miembros de la iglesia tienen 30, 40 años dando diezmos y ni siquiera pueden mandar a sus hijos a una buena universidad. No tienen para comer. Y si los mandan a la universidad, no tienen para comer. Si se les está cayendo el techo, son incapaces de ir y decirle, hermanito, vamos a comprarle todos los techos o vamos a comprarle una casa. Porque lo que la gente no ve, porque no investiga, es que son cantidades abismales millonarias que entran en diezmos. Y en el caso de estas dos personas, como Jaime Puertas y Javier Bertucci, son socialistas. Una ideología que el socialismo es una ideología anticristo. Anticristo es la misma ideología de Satanás en el cielo por la cual fue expulsado. Esa es la ideología del socialismo. Y la pregunta es, ¿cómo puede alguien venir acá a estar, básicamente son parásitos como el socialismo, que les gusta vivir de los demás? Entonces, ¿cómo vas a tener tú el descaro de pedirle a los miembros de tu iglesia que no se vayan, que sus hijos no los permitan que se vayan, que luchen, que siembren? Fácilmente lo dicen de la boca para afuera porque viven en las comodidades que han obtenido por medio del mercader de la fe. Ahora me vienen y me dicen, no, que quién eres tú para jugar. Cristo me dio a mí la potestad de hacerlo. A mí no personalmente, en general, a todo aquel que realmente quiere buscar este verdadero evangelio. Porque él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Busca el contexto. Eso que se refiere a no juzguéis para que no seáis juzgados se refiere a estar metiéndote en la vida personal de una persona. Como por ejemplo, hermanito, ¿usted por qué usa zarcillo? No sea chismoso, el chisme es pecado. ¿Dónde dice la Biblia que usar zarcillos es pecado? No lo dice en ningún lado. ¿Dónde lo dice el Nuevo Testamento? Es más, si tú te pones a mirar en todo el Antiguo Testamento, ellos utilizaban incluso hasta maquillaje, aretes, zarcillos. ¿De dónde sacan esas falsas doctrinas entonces? Búsqueme un solo versículo en la Biblia que diga que maquillarse es pecado. Búsqueme un solo versículo donde lo dice en la Biblia. No lo hay. Fundamentan sus creencias en cosas que la Biblia no dice, porque no lo dice. Entonces, vamos, aquí dice, no apacientan los pastores a los rebaños. O sea, Yahweh está preguntando. O sea, no se supone que los pastores deben apacentar los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil, a la descarriada. Lo que hacen es, las ovejas vienen a una iglesia y lo que hacen es ahuyentarlas. Ajá, dice, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas. Lo que hacen los pastores hoy en día, que se creen dueños de la iglesia, se creen los líderes.
Así como miré un video de Jaime Puertas que condenó al infierno a todo aquel que no sea parte de luz del mundo. Eso es algo que Cristo condenó y que Cristo mismo enseñó que era algo del diablo y era anticristo. Decir que una persona por no pertenecer a tu iglesia se va a ir a un infierno, no va a ser salvo, eso automáticamente te hace un anticristo y un hijo del diablo. Y andarán errantes, dice, y andarán errantes por falta de pastor y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas filas del campo. Las ovejas que andan saltando de iglesia en iglesia, porque en cada iglesia que entran, lo primero que le dicen es, no veas la iglesia, no mires lo que hacen ellos, mira a Cristo. Cristo nos mandó a nosotros a ser como Él y cuando Él vino e incluso tomó un látigo y reventó a latigazos a la gente que estaba en el templo, porque eran una sarta de mercaderes de la fe y falsos profetas. Los supuestos apóstoles de hoy en día son iguales, mercaderes de la fe, falsos profetas. ¿Y qué es lo que hacen? Saltan de iglesia en iglesia y como andan saltando de iglesia en iglesia, porque en todas las iglesias de van lo que encuentran son lobos rapaces, dice aquí, andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. En cualquier lugar donde vayan son presas, los exprimen los bolsillos, los exprimen y viven todo el tiempo atormentados pensando que se van a ir al infierno por no permanecer mucho tiempo en una denominación. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Lo que estaba hablando acerca del juzgar, Cristo dijo, en la misma Biblia dice, juzgad con justo juicio. ¿Qué es juzgar? Juzgar con justo juicio, conforme a las escrituras. No juzguéis para que no seáis juzgados. Hermanita, usted tiene zarcillo, usted no es cristiana, hipócrita, dice Cristo. Liturgia, mandamientos litúrgicos, mandamientos de hombres que en ningún lugar de la Biblia los dicen. Cosas que los hombres, manita, usted tiene que utilizar una falda hasta la fanatismo religioso. No dice la Biblia nada. La Biblia solamente dice vista con pudor y modestia. Ahora, que usted quiere interpretar pudor y modestia con una falda larga hasta los pies es otra cosa, pero eso no es pudor y modestia. Eso no es pudor y modestia. Pudor y modestia es vestir decentemente. Cualquier cosa que usted pueda vestir decentemente, eso es pudor y modestia. Nada más. No que el pantalón, nada, nada. Entonces, aquí estamos viendo que dice que anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, o sea, andaban de lugar en lugar, por todos los montes, en los valles, en los campos, por todo lugar. Así pasan miembros de iglesia que saltaron de la luz del mundo a la pentecostal, de la pentecostal saltaron no sé, a los testigos de Jehová, del catolicismo saltaron a ser pentecostales y andan saltando de denominación en denominación. Pero en ningún lugar de esas encuentran a Dios, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Por eso es que las ovejas, cuando se van de la iglesia, muchos dicen, son cizaña, por eso se fueron. No se fueron porque eran cizaña, se fueron porque no encontraron a Dios allí, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, dice la Biblia. Y reto a cualquiera que me diga que sí. Lo reto a cualquiera que me busque en la Biblia que Dios habita un templo hecho por manos de hombre. No el templo de Salomón. El templo de Salomón solo era sombra del verdadero templo que es este cuerpo. El cuerpo que cada uno de nosotros tiene, que según la Biblia es templo del Espíritu Santo. Entonces, por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh. Vivo yo, ha dicho Yahweh el Señor, que por cuanto mi rebaño fue robado, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Yahweh, así ha dicho Yahweh el Señor. Y aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Dios lo está diciendo, que los va a librar esas ovejas de esos pastores. ¿Y cómo los va a librar? Con un despertar espiritual. Hoy, 2025, el despertar espiritual es más grande de lo que cualquier momento de la historia de la humanidad ha sido. Nos encontramos en las mismas condiciones que hace 2000 años atrás. Cuando Cristo vino, los saduceos aceptaban solamente los 5 primeros libros de la Biblia. Solamente los 5 primeros libros de la Biblia. Los fariseos aceptaban todos los libros que actualmente están en la Biblia y aceptaban muchos otros libros más que hoy en día en la Biblia Reina Valera, mal traducida, no están. Muchos creen, por ejemplo, la Biblia católica. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia de Reina Valera protestante?
en que ambas Biblias están manipuladas. La diferencia es que la católica tiene 7 libros más, si no me equivoco. Ya. ¿Sabían ustedes que la primera Biblia Reina Valera de 1569 de Casiodoro de Reina tenía 80 libros? 80 libros tenía. ¿Quién decidió sacar esos libros? Fue Sociedades Bíblicas Unidas, una sarta de masones, Illuminati, que se hacen llamar cristianos. Muchos dicen, no, nosotros no aceptamos esos libros porque los judíos no lo tienen. Ah, pero porque usted no investiga y descubre que los que sacaron esos libros fueron los judíos. Qué casualidad que los sacaron en el segundo siglo por medio de decretos rabínicos. O sea, los discípulos, Cristo y los apóstoles leían esos libros, incluso los citaron, incluyendo el libro de Enoch, que están registrados sus citas en la Biblia. Pero los judíos, en un desespero por contrarrestar y atacar el cristianismo, en el segundo siglo, en concilios rabínicos, sacaron esos libros de la Biblia y le tenían a esos libros tanto desprecio como se lo tienen a los evangelios. El mismo desprecio que le tienen a los evangelios los judíos, también se lo tienen a los libros deuterocanónicos, o sea, los que no fueron agregados. Entonces, nadie me va a venir a decir que no son inspirados porque los judíos no lo tienen. Sí, ellos precisamente lo sacaron para qué, ¿por qué? Para contrarrestar el cristianismo, para desarmar al cristianismo. Cristianismo, porque incluso hasta en eso nos han mentido. Entonces, o sea, al punto al que quiero llegar yo, estamos en las mismas condiciones. Los cristianos tú no le puedes hablar de algo, eso no está en la Biblia. Espérate, pero en el tiempo de Pablo, cuando tú le hablas a un cristiano del libro de Noé, te dice, ay, no, es que como no está en la Biblia, no es inspirado. ¿Quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, como te dice que ellos hicieron la Biblia, tienen razón. ¿Por qué? Porque la Biblia tal como la conocemos actualmente no existía en los tiempos de los apóstoles. Incluso cuando los apóstoles estaban vivos, ellos no leían ninguna otra cosa que no fuera la Torá. O sea, la ley de Moisés y todos los libros del Antiguo Testamento. Eso era lo único que ellos leían. Años más tarde tuvieron la brillante idea que Dios colocó en su corazón de armar y componer un canon bíblico y empezaron a escribir evangelios que, por cierto, el Evangelio de Tomás es el evangelio más antiguo reconocido. Sin embargo, a pesar de ser más antiguo que los 4 evangelios que están en la Biblia tradicional que tenemos, no lo agregaron. ¿Por qué? Porque se les pegó la gana. Así de simple. No les dio la gana de colocarlo en la Biblia. Y vienen y dicen, no es gnóstico. ¿Qué pruebas tienes tú de que sea gnóstico? ¿Qué pruebas tienes tú de que sea falso? Porque tú me dices, es más antiguo. Ya. Entonces yo puedo decir que los otros 4 evangelios no son inspirados porque son menos recientes. No tienen ninguna lógica. Y que los que determinaron que el libro era inspirado y no era inspirado era la Iglesia Católica, no fueron los cristianos protestantes. Los cristianos protestantes los mataban por el simple hecho de poseer una Biblia. A los cristianos los mataban y los quemaban vivos en una estaca por poseer el Evangelio armenio de la infancia o por poseer libros como el libro de Enoch y los mataban. Ah, ya, ellos morían por poseer un libro apócrifo que no es inspirado por Dios. Ellos entregaban su vida a morir por poseer un libro. Una persona que tenga la cabeza cuerda, o sea, si yo sé que un libro es falso, ah, ya, yo voy a morir por un libro que es falso. No, en ninguna manera, y eran miles de personas que morían por esas causas. Y nos encontramos en la misma forma. Cuando Cristo vino, Él no vino a reformar la iglesia de su tiempo, Él vino a sacar a su pueblo de esa iglesia corrupta. Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío, y no participéis de sus malas obras. ¿De dónde? De Babilonia, el sistema de Babilonia. ¿Y cuál es ese sistema de Babilonia? Empieza con la católica, protestantes, luteranos, wesleyanos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, luz del mundo. Salgan de ello. Las hijas de la ramera son las denominaciones cristianas. Las denominaciones cristianas son hijas de la Iglesia Católica. Él les dice, sálganse de allí para que no seáis consumidos también con ellos. Por eso él dice que a las hijas de la ramera las arrojará al fuego juntamente con su madre la ramera, la Iglesia Católica. Las iglesias cristianas son iglesias cristianas evangélicas católicas, porque siguen las mismas doctrinas que el catolicismo, a excepción de que no adoran imágenes, pero adoran a pastores de carne y hueso y tienen un culto a la personalidad que ponen al pastor por encima de lo que dice la Biblia. Porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo mismo, dice el Padre, iré a buscar a mis ovejas, dice el Padre. Ya, la interpretación de los cristianos trinitarios. Si el Padre dijo que él mismo iba a venir,
O sea, hay que investigar entonces quién era Cristo, porque hijo se supone que es la segunda persona de la Trinidad, que por cierto, la Trinidad es un concepto filosófico griego. Incluso los mismos trinitarios, como no pueden explicarlo, lo que dicen, no, hay que aceptarlo por fe. Porque no lo pueden explicar, por eso dicen que hay que aceptarlo por fe. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no lo dice en ningún lado. Como no tienen argumentos, dicen que hay que aceptarlo por fe. Y ellos mismos reconocen que para poder formular la doctrina de la Trinidad, tuvieron que recurrir a filosofía griega y a fundamentos filosóficos de la helenísticos y griegos. Todos los supuestos padres de la iglesia, que no eran padres de la iglesia nada, investiguen para que vean que no es mentira. Hay muchos que dicen, no, entonces cuando uno va a investigar resulta que es mentira, porque no investigó bien, o simplemente porque no quiso investigar bien. Ninguno de los supuestos padres apostólicos en esos años, desde el 325 hasta el 1050, creían en la Trinidad como la creen en la actualidad. Ningún cristiano creía en la Trinidad como la creen en la actualidad. Eran más arrianos que trinitarios. Ningún cristiano en un periodo de 1000 años creyó en la Trinidad. Atanasio, los hermeneutas griegos y todos aquellos que participaron en los concilios, toditos, toditos, el concepto de la Trinidad que tenían era un concepto meramente filosófico y todos eran arrianos que incluso hasta decían que Jesucristo no era divino. Incluso muchas veces decían que Jesucristo era inferior al Padre. Hoy en día los trinitarios dicen que Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo son coiguales. Pero al principio, y está en sus registros, que está la Didache, están los padres apostólicos, está la patrística, pueden leer todo lo que ustedes quieran. Ninguno de ellos creía en la Trinidad como se cree hoy en día. Si hoy en día todos ellos estuvieran acá, los cristianos trinitarios de hoy en día los consideraran herejes. Que por cierto, la doctrina de la unicidad no es de Sabelio. No es de Sabelio. Antes de Sabelio habían muchos otros, Ignacio de Antioquía, y todos eran monarquianos. Lo que hoy en día ustedes conocen como unicidad, antiguamente se lo conocía como monarquianismo, que incluso el mismo, el mismo Atanasio, el mismísimo Atanasio reconoció que los unicitarios o monarquianos componían la mayoría de los creyentes. La pregunta es, ¿cómo pasaron los monarquianos de ser la mayoría de creyentes a ser hoy en día minoría y los trinitarios mayoría? La explicación es sencilla. Lean la historia de todas las guerras de la Iglesia Católica y cómo impusieron sus doctrinas a la fuerza, matando gente hasta desaparecer las creencias originales. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la más débil. Dice yo, no dice no, que fulano, yo lo haré. Mas la engordada y a la fuerte destruiré, la apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis, además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo llano de vuestros pies y beben lo que vuestros pies lo que con vuestros pies habéis enturbiado. A esos miembros de iglesia que cuando un hermanito encontrar que hay cosas que no están bien en la Biblia, y lo que empiecen es a juzgarlo, a criticarlo, a condenarlo al infierno por no creer exactamente igual a él, algo que Cristo nunca hizo. Nunca lo hizo. O Cristo nunca condenó a nadie por eso. Incluso en el primer siglo los discípulos tenían diferencias entre ellos. Incluso después de la ascensión de Cristo había diferencias entre ellos. Sin embargo, los unía una convicción y era que creían en el mismo Jesucristo, en el mismo Señor, el mismo Yeshua, el mismo Mashiach. Creían en el mismo. Entonces nadie puede venir y decir acá que no, que la doctrina mía es la verdadera. No hay ninguna denominación que tenga la doctrina verdadera. No la hay. No hay ninguna. No hay ninguna que tenga la doctrina verdadera. Y si sí fuese, entonces todas estuviesen unidas. Pero no la hay. El problema de los cristianos ahora es que si eres luz del mundo, tú vas a decir, aquí me enseñan a mí la verdad. Pero es que el problema es que los mormones también creen que en su iglesia enseñan la verdad. Los pentecostales también creen que en su iglesia enseña la verdad. Los católicos también creen que en su iglesia enseña la verdad. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? La razón. Nadie. Nadie tiene la razón. ¿Y por qué Dios lo ha hecho de esa manera? Para que nadie se jacte ni se eleve por encima de los demás. Porque es por gracia, pero no confundan el tema de la gracia.
Porque muchos creen que la gracia vuelve la ley. No, la ley y la gracia van en conjunto, van juntos. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Entonces, ahí estamos viendo todo el contexto de la profecía de los pastores de Israel, cómo los pastores se adueñaban y se empoderaban fuertemente contra las ovejas. Lo mismo que sucede hoy en las iglesias. Tú eres hijo del diablo. Hijo del diablo si te vas de mi iglesia. Eres un hijo del diablo. No, mi hijo se fue de la iglesia, es un descarriado. No es un descarriado. Su hijo se apartó de Dios. Su hijo sigue estudiando las escrituras. Su hijo se sigue reuniendo con sus compañeros en el trabajo a hablar. O con su familia y con su esposa y sus hijos en su casa. Todavía es un hijo de Dios y se está congregando. Porque eso es congregarse. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estaré. No dice donde estén 500, dos o tres reunidos en mi nombre. Muchos dicen, no, pero es que en la iglesia hay que tener un orden. No, 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 el orden lo da Dios, el Espíritu Santo. Ahora, yo no tengo nada de que quieran asistir a un templo, iglesia, no. En contra de lo que yo estoy, y la misma Biblia está en contra de eso, es que me quieran venir a ver la cara y decirme que si yo no voy a una iglesia y doy diezmo, entonces yo soy un pecador o que estoy descarriado o soy un rebelde. No. Ah, pero ahora viene el supuesto cuento de, no, es que tú hablas contra el diezmo porque tú eres un tacaño. No, un tacaño jamás ayudaría a una persona de la calle. La Biblia no dice darle los diezmos al pastor, la Biblia dice, ve, no que ellos llevaron los diezmos a los apóstoles, pero es que las ofrendas a los apóstoles, pero es que en ningún lugar de la Biblia dice que los apóstoles exigían ofrendas, ni pedían que se las llevaran. La gente voluntariamente iba y les daba las ofrendas. ¿Y ellos qué dice la Biblia en Hechos 2? Que los apóstoles tomaban todos los diezmos y ofrendas, no diezmos porque no dice diezmos, la tomaban y la repartían entre todos los necesitados. Dice los necesitados, no dice los que no necesitaban, entre los necesitados. Y así no había nadie pasando trabajo. Hoy en día las iglesias no hacen eso. Hoy en día se agarran la plata y los de abajo, y me van a perdonar la palabra joder no es una grosería. No sé de dónde sacan los cristianos que esa palabra es grosería. Eh, Tendrían que investigar un poco. Porque ese es el problema muchas veces, que como no investigan, a todos los satanizan. Básicamente en las iglesias, oye, me das el diezmo. Mira, pero hay un necesitado. Que se jodan. Que se jodan. A mí no me importa. No me interesa. No, que fulanito se le está cayendo el techo de su casa. Porque ¿para qué da diezmo? Va para la iglesia. Mira, hermanito, yo necesito una ayuda. Hermanito, vamos a orar para que te vaya bien. Hermanito, tú no estás diezmando, por eso te está yendo mal. Hermanito, no tengo para comer, no tengo para comprar esto, para pagar la matrícula de la escuela de mi hijo. Estás dando diezmo, no se supone que Dios te bendice. ¿Tú estás sirviendo a Dios para que te bendiga o lo estás sirviendo por amor? Porque son dos cosas distintas. ¿Estás sirviendo a Dios esperando algo a cambio o lo estás sirviendo por amor? Si tú esperas algo a cambio, guarda sus mandamientos, pero por amor, por amor. Ahora, ¿tú quieres prosperidad? No esperes que por dar diezmo Dios te va a prosperar, porque Dios no va a hacer eso. No, pero que fulano le va bien. Son casos excepcionales. No todo el mundo le sucede lo mismo. No todo el mundo tiene la misma situación o vive lo mismo, la misma vivencia, la misma experiencia. Entonces, el hermanito en la casa no tiene para comer, su hijo ni siquiera puede ir a una escuela, no le puede comprar ni un par de zapatos para que vaya a la escuela o para darle un almuerzo digno, pero si tiene para dar 10% de su sueldo mensual a una iglesia que agarra esa plata y se la embolsilla, mientras los demás miembros de la iglesia se están muriendo de hambre pasando trabajo. Y el que diga lo contrario miente. La Biblia dice, todo hombre es mentiroso y a Dios verá, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y el que diga que es mentira, que en las iglesias las personas, la mayoría, pasan necesidades, es mentiroso, miente. Pero dice que en el primer siglo se tomaban las ofrendas y se repartían justamente entre todos los necesitados, solamente los necesitados, huérfanos, viudas, paralíticos, leprosos, enfermos, y así no había nadie pasando necesidades, sino que todos tenían lo justo. O sea, nadie pasaba hambre, nadie pasaba necesidades. ¿Por qué no hacen eso en las iglesias? Porque no es rentable, no es rentable. A ellos no les importa el bienestar de las ovejas. A ellos lo único que les importa es llenarse los bolsillos. Y vienen y dicen, no juzgues, pero es que a mí se me dio la potestad de juzgar y a todo aquel que quiere conocer el evangelio. El llamado a evangelizar, porque no entiendo cómo muchos esperan un supuesto llamado de Dios. El llamado ya fue hecho y está en la Biblia.
Vayan, prediquen, vuestros jóvenes verán sueños, visiones. Estaba hablando general, no estaba diciéndole nada más a unas cuantas personitas, era general. Todo creyente está llamado a llevar el evangelio. Todo creyente está llamado a llevar el evangelio. Obviamente, muchas veces hay algunos que se dedican a hacer otras cosas, pero el llamado es para todos. No es que no, que yo tengo un llamado especial. Dios a ti no te hizo un llamado especial, porque Dios no hace acepción de personas. Para Dios no hay uno más especial que otro. La misma Biblia dice, Dios no hace excepción de personas. Ya no hay judío, ni libre, ni griego, ni hombre, ni mujer, sino que todos son uno solo en Cristo. No es que yo soy más especial que tú, que yo tengo un nivel de unción mucho más grande. Eso no existe. No existe en las Escrituras. Mucho cuidado con eso. Entonces, nosotros no podemos darnos la vista gorda. No, que tú hablas contra eso porque no quieres diezmar. No, que esos que dicen, no, yo ayudo al necesitado, eso es porque no les gusta dar plata. Eso es una gran mentira. Es una gran mentira. Entonces, aquellas personas que diezmaban a los necesitados, que están registrados en Hechos, capítulo 2, ellos eran unos herejes y unos mentirosos. Entonces, cuando Pablo dijo, hablándoles a ellos, el que no trabaja, que no coma, cuando Pablo dijo el que no trabaja, que no coma, y lo voy a buscar. ¿Por qué? Porque les gusta tomar versículos de la Biblia y sacarlos de contexto. O sea, quieren hacerse sabios a sí mismos. Se creen sabios, creen que son más sabios que Dios, creen que tienen a Dios agarrado por la chiva. El que no trabaja, el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Ya vamos a ver acá lo que dice, porque les gusta mucho citar este versículo de la Biblia, pero lo sacan de contexto para justificar llenarse los bolsillos. Ya leí el capítulo completo. Dice, segunda de Tesalonicenses 3, 1. Que la palabra de Dios sea glorificada. Leer capítulo completo. El deber de trabajar. Segunda de Tesalonicenses 3, verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Depende el contexto, porque si tú te pones a tomar la Iglesia Católica, Luz del Mundo, luteranos, wesleyanos, protestantes luteranos, testigos de Jehová y mormones, cada uno tiene su propia interpretación de lo que es la enseñanza que dejaron los apóstoles. Pero todos cometen errores, toditos, no hay ninguno que se salve. O sea, todos creen que lo que le enseñan en su iglesia, eso es lo que le enseñaron los apóstoles. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O sea, nosotros trabajamos, está diciendo Pablo, para no estar quitándole plata a ustedes ni nada. Los pastores ahora no. Ellos dicen, los diezmos son para mí, los diezmos son para mí. Eso es lo que dicen. O sea, básicamente lo que yo me imagino cuando ellos dicen que esa plata que están robando a Dios con los diezmos es que ellos en una motocicleta, en un carro búnker, se van en una moto para el cielo a llevarle la plata a Dios. Que casualmente nunca se miren qué le hacen. No, es que lo utilizamos para pagar el alquiler de la iglesia, el agua y construir templos. ¿Y a ti quién te dijo que estuvieras construyendo templos? No tiene nada de malo. O sea, no tiene nada de malo. Pero ¿a qué le vas a dar tú más importancia? ¿A construir un templo o ayudar al necesitado? No, pero es que con el templo las almas llegan. ¿Quién te dijo a ti que por una persona conocer el evangelio tiene que ir a un templo? ¿Quién te dijo a ti? ¿Acaso no puedes salir a la calle a evangelizar y a predicar? No lo puedes hacer. No puedes salir, caminar por las calles, porque si una cosa tienen los testigos de Jehová, a pesar de que los testigos de Jehová son herejes, una cosa tienen algo que otros cristianos no tienen, que ellos van, tocan las puertas de las casas, hablan. ¿Qué le dijo él? Vayan, toquen la puerta, si os reciben bien, si no, sacudan el polvo de vuestros pies. Vayan, ¿quién te dijo a ti que para evangelizar tienes que estar yendo a un templo? Gastar cientos de miles de dólares o la moneda que sea para construir un templo mientras ves a tu hermano pasar necesidad. ¿Qué es más agradable para Dios? ¿Un templo o ayudar al necesitado? ¿Qué es más agradable? Por eso él dice en el Antiguo Testamento.
Vuestros sacrificios me tienen harto. Vuestros tabernáculos, vuestros días nuevos, vuestras lunas llenas, vuestras festividades, todo eso es como una mortecina a mis narices. Eso a mí no me importa. No es más bien lo que yo quiero que ayuden al huérfano, a la viuda, al necesitado. Ah, espera, o sea, yo soy más sabio que Dios, yo voy a contradecir a Dios. No es que eso es para el templo, o sea, yo soy más sabio que Dios y a mí no me importa qué dice la Biblia. A mí lo único que me importa es lo que mi pastor y mi iglesia me enseña. Porque no, no porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pero los pastores de hoy en día, ellos no quieren imitar a Pablo. Ellos no quieren imitar, ellos quieren imitar a Herodes. Yo no me imagino a Pedro, Pablo, Juan y Santiago siendo políticamente correctos, recaudando diezmos y luego ir a pagar los impuestos a Herodes y comprarse una gran mansión en Acapulco. Yo no me imagino a Pablo y a Pedro así. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro propio Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo. Escucha, a estas son las personas a las que hay que señalar. Dice que hay que señalarlo. Ah, pero vienen, no, es que tú no tienes que señalarme. No, no, no. Está sacando cosas de contexto. Hay unos ciertos casos en que no debemos jugar y hay otros en que sí, pero tienen que ser con justo juicio, porque lo dice. Y el mismo Señor de paz dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Espérate, Pablo nos está dando eso, nos está diciendo eso por medio del Espíritu. Y no os juntéis con él. No se junte con esa gente. No se junte con esa gente que si Bertucci, Jaime Puerta. No se junte con esa gente. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Amonestadle como hermano. Si él ya no quiere escuchar, porque la Biblia dice, tenedle por gentil. Tenedle por gentil y publicano. Ya, algo acá que es muy importante. Dice 17. Ajá. ¿Cómo se debe perdonar al hermano ya? Esto es un caso de perdonar al hermano, pero mira lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste otra palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Tú no puedes criticar al pastor de Dios. Estamos hablando, el pastor también es un hermano. Él no es más sabio que más grande que nosotros. Él está puesto allí porque, o sea, el propósito de los pastores, ¿cuál era? En el primer siglo, en el primer siglo no habían imprentas. Muy difícilmente una persona podía tener un manuscrito, un evangelio. Bueno, los evangelios no existían todavía en el primer siglo. Muy difícilmente podían acceder a toda esa información. No había internet, no había computadoras y por eso muchas veces se reunían en sus casas y en los campos. Actualmente tenemos un sinfín de información. Tenemos Biblias a nuestra disposición, diccionarios bíblicos a nuestra disposición. Diccionarios me refiero a los de hebreo y griego. Tenemos a nuestra disposición folletos, podemos hacer videoconferencias a través de una laptop, etcétera. En el primer siglo no existía eso. Entonces se necesitaban pastores. O sea, lo que nosotros conocemos como pastores en la Biblia se le llama obispos en la Biblia. ¿Y cuál es la función de ellos? Los obispos eran los que, como habían tenido un conocimiento, en el caso de Pedro y otros apóstoles, ellos lo aprendieron de Cristo. En el caso de Pablo, Pablo lo aprendió porque ya él era un hombre estudiado y sabía Torá y muchas otras cosas. Y como ellos sabían, eran maestros, obispos que ellos enseñaban las escrituras porque tenían ese conocimiento, ya que no todo el mundo tenía acceso. Pero actualmente, ¿cómo pueden justificar el pastorado cuando el acceso a la información es libre? ¿Cómo pueden justificar el pastorado?
así como lo tienen hoy en día. No digo que no, que ya no hay que haber pastores, pero así como lo justifican hoy en día, ¿cómo lo pueden justificar? No hay ninguna forma de justificarlo. Y dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere en la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Un gentil y un publicano era lo peor que había. Por eso cuando un cristiano se diga, no, es que Israel es una cosa y los gentiles son otra, nosotros somos gentiles. Cuando un cristiano dice que es gentil, él está diciendo esto. Yo soy un perro asqueroso, soy una basura, soy un sin Dios, un pagano, no tengo ley y mi Dios no es Jehová, Yahweh. Jehová, lo digo a Jehová porque ese no es su nombre, Yahweh. Entonces, ¿qué? Cuando usted como cristiano se hace llamar a sí mismo gentil, lo que usted está diciendo es que usted es un perro sucio y un pagano, porque eso significa la palabra gentil. De hecho, para los judíos de aquel tiempo, le llamaban gentiles a los gentiles así. Por eso, por ejemplo, cuando Cristo mira a la mujer sirofenicia, cananea, que le dice, Señor, sana a mi hija, y él le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y él dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su señor. Cuando Jesús dice eso, en la Reina Valera lo traducen como perrillo para suavizarlo. Pero en el original no dice eso, dice, no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Porque para el contexto hebreo de las escrituras, un gentil era un perro, un pagano, un perro, un animal. Y se les consideraba perros por las prácticas que hacían, por las cosas sucias que ellos hacían. Sin embargo, cuando entramos al nuevo pacto por medio del Mesías y su sacrificio, ya no somos más gentiles, sino que somos parte de Israel, somos israelitas del nuevo pacto. Entonces nadie puede venir acá y decir que no, que yo soy gentil. Entonces, a esa gente como Jaime Puerta, Javier Bertucci, ni les hablen, aléjense de esa gente, dice Pablo, admonestadles. Si usted los amonesta y no escuchan, vayan y traigan a tres testigos. Si no los escucha ellos, llévenlo a la iglesia. Si ya no escuchan a la iglesia, excomúlguenlo. Eso sí es excomulgar. Ah, no, pero y un hermanito en una iglesia escucha al pastor hablando algo que no es bíblico y lo cuestiona, excomulgado, fuera de mi iglesia. ¿Quién les dijo a ellos que ellos son dueños de la iglesia? De hecho, ni siquiera eso que nosotros, esos templos, ni siquiera son iglesia. Eso no es una iglesia, solamente son templos, casas vacías donde Dios no habita. Dios habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de las doctrinas que escuchamos porque la mayoría de las doctrinas que los cristianos creen actualmente son doctrinas católicas y el problema es que muchos salieron del catolicismo y no logran reconocer que esas doctrinas que creen provienen del catolicismo. No lo logran conocer. Los cristianos, en cuanto se meten con la gente de raíces hebreas, no, que son unos herejes, que no son nuestros hermanos, que son apóstatas. ¿Por qué son apóstatas? Porque un apóstata es el que rechaza a Jesucristo y ellos no han rechazado a Jesucristo. Ellos aceptan a Jesucristo como su Salvador. Ah, pero cuando se trata de atacar a raíces hebreas, cristianos y católicos de todo tipo se unen para atacarlos a ellos. Ah, cuando se trata de atacar la unicidad, ahí cristianos y católicos se unen. Eso es extraño, muy extraño, y todavía dicen que no son católicos. Y la Biblia dice que arrojará en el fuego a las hijas de la ramera juntamente con la ramera. ¿Y quiénes son las hijas de la ramera? Los que siguen las mismas enseñanzas del catolicismo. Entonces, mucho cuidado con estar sacando la Biblia de contexto para justificar a hombres.